Vis Aqua, colágeno hidrolizado líquido de alta pureza, elegido producto del año en su categoría. Y micasinoenvivo.com, la mejor web de apuestas de Chile. Presentan Metrópolis AM. Desde ahora, en la 92.9, arrancamos la jornada con todo lo que debes saber del deporte y más. Cristian Peñailillo, Edson Figueroa, José Tomás Fernández y Yerko Ávila, todas las mañanas te dejan listo para hacer deporte. Aquí comienza Metrópolis AM. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? 7 de la mañana para comenzar esta nueva edición de Metrópolis AM, abriendo el tren programático de Radio La Clave para llevar la información del deporte, de lo que está pasando en el tenis, de lo que pasó ayer en la Champions League, situaciones que vive la NFP a puertas de un inicio de nuevo campeonato en el fútbol chileno. La U abrirá los encuentros el día de mañana, nuevo directorio blanco y negro el día de ayer, disconformidad en el hincha de Colo-Colo por cómo se está conformando el plantel, hay nuevas partidas, no se define qué futbolistas van a llegar a Colo-Colo, cómo se va a cerrar el plantel, así que son distintas y varias las temáticas que tenemos para conversar durante esta jornada. Un saludo a toda la gente que interactúa con nosotros a través de la comunidad, a través del chat, del YouTube de Radio La Clave, a toda la gente que va en tránsito también a través de la 92.9 escuchándonos. Jesús Yáñez en los controles, y como es habitual, antes de saludar a quien me acompaña en esta jornada, vamos a ir con nuestros titulares. Los títulos más importantes del día. Metrópolis. Se complica el Real Madrid, dura derrota ante el Benfica, que lo tiene hoy disputando playoff de Champions League. Con pase de Vicente Pizarro, que terminó en un golazo de Di María, Rosario Central le ganó a Racing en Avellaneda. Otro que sufre en la Champions, PSG, también tiene complicada su clasificación a la fase decisiva del certamen internacional. Católica llega como favorito. Estaremos analizando, previo al inicio del campeonato nacional, quiénes son los equipos que mejor aspectan de cara a este torneo. Gonzalo Tapia ganó el duelo de chilenos a Eric Pulgar en el arranque del Brasileirao. ¿Pone trabas? ¿Algún pero? Pablo Milát aborda la separación de la NFP y la Federación. Hay aspectos que no se han considerado, manifestó el mandamás de la ANFP. Iquique ya no está en venta, otro de los anuncios que ocurrió durante las últimas horas. Universidad de Chile confirma el retorno de Marcelo Morales tras su breve paso por la MLS. Esteban Pavés dejó Colo-Colo y habló de todo. Falta de respeto de Colo-Colo al no despedirse, diferencias con el Tano Ortiz, varias conclusiones se pueden sacar con la partida de Esteban Pavés. Cristian Zavala parte a Coquimbo, se confirmó a Lautaro Pastrán y se habla solo de un refuerzo. Lo estaremos conversando también en este programa. Señoras y señores, aquí comienza Metrópolis AM. Y antes de saludar a Yerko también, tengo un consejo que darles, y este va de la mano de Actioval. Claro que sí, porque te sientes pesado, con hinchazón y mala digestión, restaura y cuida el equilibrio de tu salud intestinal con el nuevo Actioval. Cada cápsula combina probióticos con prebióticos, es libre de lactosa y gluten. Actioval, el cuidado que tu salud intestinal se merece. Encuéntralo en farmacias. Actioval. Y ahora sí, ya está con nosotros Yerko Ávila. ¿Cómo estás? Muy buenos días, tus primeras impresiones de la jornada y, por cierto, el polideportivo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Edson? Un gusto saludarte, como siempre, saludar también a Jesús, que está a cargo del buque durante esta mañana, y a toda la gente que nos acompaña a esta hora durante esta
jornada. Jornada repleta de información con una Champions League con 18 partidos, una verdadera locura. Ya estaremos hablando de eso también con el mercado de pases, con lo que está pasando con Colo-Colo, con la U, con la Universidad Católica y por supuesto con el Polideportivo. Atención, Edson, porque ya está definida la semifinal masculina del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada tenística. Tenemos 2 partidos que nos van a entregar a los aspirantes al título. La primera semifinal, Carlos Alcaraz, el primer sembrado, ante Alexander Zverev, duelo que está pactado para el día de mañana a las 12:30 de la mañana, y por la otra vereda, Novak Djokovic, que ha tenido algunos problemas con las lesiones, empieza a pecar en cierta manera la edad, ¿no?, de el tenista serbio, que enfrentará a Jannik Sinner, 5:30 de la mañana para este día viernes 30 de enero, realmente imperdible lo que se viene en Australia. Imperdible lo de Australia, comienzan a aparecer los favoritismos y esta definición de una de las competencias más importantes de la temporada. Yerko, nos vamos a ir de inmediato al fútbol, a lo que fue la jornada de ayer. Tú dijiste 12 partidos, una jornada extremadamente intensa, con muchos resultados, con equipos que quedan en el camino de esta Champions League. El Napoli quedó en la posición número 30, llamativo. El Athletic 29, ya quedan fuera de cualquier posibilidad de avanzar, y la complicación del Real Madrid, que no está en clasificación directa, que tiene que ir a esta especie de playoff, lo propio el Inter, lo propio el PSG, la Juventus, el Atlético de Madrid, no deja de ser menor las posiciones que terminaron finalizando en la Champions en esta fase regular, para lo que viene, equipos favoritos, sin duda, como el PSG, como el Real Madrid, y con partidos con emociones tremendas, como justamente el que vivió el equipo merengue el día de ayer. ¿Por quién quieres partir? ¿Qué partido quieres destacar? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención ayer de la Champions League? Sí, sin duda, una jornada repleta de emociones, obviamente con tanto partido en simultáneo, uno se andaba complicando, ¿no?, de cuál ver y cuál no. Me llama la atención el rendimiento de los equipos ingleses, que sin duda se tomaron esta clasificación a la postemporada, con el Arsenal, el Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester City, que alcanzan de esta manera clasificar de manera directa a lo que fue esta competición. Y sin duda que yo me quedo con el partido entre el Benfica y el Real Madrid, que fue una absoluta locura. 4-2 a favor del equipo portugués, que me parece que fue muy superior, con mucha mística, con un gol al último segundo del portero Trubin, después de un tiro libre, algo que la verdad que no se ve mucho en el fútbol en general, y el Madrid que sigue demostrando que ha tenido una temporada realmente para el olvido. Comenzó mal el 2025 para el Real Madrid, y pareciera que estas malas sensaciones se van replicando, ¿no?, con el paso de los días. Sí, sin duda, complicado lo del Madrid, ya lo hablábamos, complicado lo del Inter también, y el PSG, muy, muy llamativo el Paris Saint-Germain, último campeón, favorito, también se termina enredando en la tabla para esta fase que viene, que termina siendo la más determinante y la más importante de la Champions. Sí, hay equipos que, fueron una decepción total. Quisiera partir con el Villarreal, que terminó penúltimo. Obviamente no es una campaña de la que uno se esperaba. El Napoli, como tú decías, en una posición 30. El propio Benfica, que alcanza a raspar el último cupo disponible para esta ronda de playoff. Y se me quedaba en el tintero el caso del jugador Gianluca Prestiani,
qué increíble lo que se viene para Argentina con Gianluca Prestiani, 19 años, mucha proyección, y anda a saber tú de que Scaloni lo termina llamando al Mundial, es un crack, tremendo jugador y que estuvo en el Mundial Sub-20 en Chile. Será un tema que analizaremos en programas más adelante, acercándose la fecha, pero Argentina tiene 2 o 3 jugadores que se podrían meter ahí en esta nómina mundialera, que puede ser muy atractivo, y así muchas selecciones. Pero me quedó dando vuelta algo que decías al inicio de este bloque de Champions, que tiene que ver cómo han predominado los equipos ingleses en esta Champions. Ahora, eso los hace inmediatamente favoritos el Arsenal, el Liverpool, el Tottenham, el Chelsea, que tiene el antecedente de la gran actuación en el Mundial de Clubes recientemente, el City termina clasificando octavo, pero están ahí estos equipos ingleses. Está el Bayern en el segundo lugar, que me parece el Bayern las dos últimas temporadas de la Champions, la primera parte tiene mucho de favorito, pero esto necesariamente se refleja o después en estas llaves, en las llaves aparece la potencia. Veremos si termina avanzando el Real Madrid, veremos si termina avanzando el PSG, pero me parece que hay equipos que tienen como especialidad los partidos que son llaves de ida y vuelta, y es una competencia completamente distinta. O ya es hora de comenzar a pensar por lo mostrado futbolísticamente, por los argumentos futbolísticos del Arsenal, de decir, este año la Champions se va para Inglaterra. Sí, yo creo que en cierta manera sí. En cierta manera sí, porque hay equipos que te han demostrado un rendimiento interesante. Lo decíamos ayer y lo dije yo en cierta manera, de que el Arsenal tiene estas señales de que es una campaña de consagración. Yo no quiero mufarla, no quiero escupir al cielo. Porque sí, porque esto quedó registrado y te lo vamos a cobrar. Porque yo tengo incertidumbre. Yo creo que aparecen los equipos con tradición de Champions. No estoy diciendo que no la tenga el Arsenal, pero me refiero que esto no dice mucho. Claro. Mira, la gente se lo vamos a preguntar, pero sigue argumentando. Y aparte que, si uno considera la edición pasada, el PSG alcanzó el último puesto para la postemporada, con muchas dudas. De hecho, Luis Enrique cuestionadísimo, parte de la directiva, de hecho, lo quería sacar del equipo y termina firmándose justamente en los partidos decisivos y siendo campeón. Como tú dices, hay equipos que quizás no se enchufan al inicio, pero de que al final, ya cuando están ahí los partidos que queman, donde queman las papas, ¿no? Marcan la diferencia. Veremos qué es lo que termina ocurriendo con esta Champions, que sin duda dejó muchas emociones en la jornada de ayer. Creo que la única parte negativa, y que se entiende, la última fecha, que jueguen todos, etcétera, es que fueron todos los partidos ayer y era imposible poder ver todo. Me hubiese gustado ver el partido del City, me hubiese gustado tener la posibilidad de ver mucho más encuentros. Saludos desde La Ligua, nos dice Cristian Sayagó. Carlos Salazar, listo con mi like. Saludos desde Papudo. Vamos, la U, dice el amigo. Eduardo Queboc, la mano negra puede comprar el campeonato, pero no la regularidad. No sé a qué se refiere ese campeonato. El PSG siempre pecheando, dice el amigo Maxis. Buenos días, Yerko, un abrazo desde mi trabajo en Puerto Varas. Qué bueno que el Real Madrid no clasifica directo. Y ojalá no clasifique. Jaime Pérez destaca el gol del portero del Benfica. Genera eso el Real Madrid. Este amor y odio que es propio de equipos grandes, sin duda. Por mí que tampoco clasifique, pero bueno. Esto del fútbol, aunque sin duda cada participación y el Real Madrid avanzando le da a otros ahora a la Champions. Es muy extraña una Champions sin el Real Madrid, ¿no? Tienen que estar, por más que sea una temporada mala, ha pasado de todo, con lo que pasó con Xabi Alonso, la llegada de Arbeloa, Vinicius altamente cuestionado, pero también amado por sus hinchas.
todo eso, todos esos condimentos tienen que estar. El Real Madrid tiene que estar en la postemporada, siempre. Haciendo un paralelo, es como lo muy extraño de la Copa Libertadores sin River Plate este año. El River Plate va a jugar Copa Sudamericana. Son cuestiones que uno no está acostumbrado y como que espera de cierta manera ver a este tipo de equipos en los certámenes internacionales. Pero bueno, es fútbol y estas cuestiones pasan, pero no deja de llamar la atención. Y a propósito de Argentina y Erco, la cantidad de futbolistas chilenos que hay hoy en el fútbol argentino le da un atractivo distinto a la apertura, que es el campeonato que se está viviendo en Argentina. Ayer jugó Rosario Central y luego de muchas críticas que recibió Vicente Pizarro en el primer partido, en su debut con Rosario Central, ayer le ganan a Racing como visitante en Avellaneda, y tiene un partido más que correcto el elenco del chileno jugando. Muchos dicen asistencia en el gol de Di María. Yo ahí me resto ese tipo de situaciones porque creo que hay un mérito gigantesco de Di María en la jugada del gol, pero segundo partido de titular. Sí, ya al tiro ganándose la confianza del cuerpo técnico, obviamente con Jorge Almirón en el banquillo, que ya lo conoce, y una victoria 2-1 ante Racing de Avellaneda, que es tremendamente meritorio. Yo la verdad, Edson, me saco aquí la máscara, yo no entiendo nada de lo que pasa con los hinchas en Argentina, porque primer partido se ensañan con Pizarro, chileno, ¿de dónde lo sacaron? De que es malo y tal, y bueno, ahora uno va viendo más o menos el pálpito del hincha, y hay una aceptación general respecto al rendimiento de Pizarro, que hizo dupla con Ibarra en el medio campo y le da este pase a Di María, que bueno, Di María después se saca un jugador y le pega 3 dedos, extraordinario, y cuenta como asistencia para Vicente Pizarro. Pero yo no entiendo al hincha argentino, no lo entiendo. Pero no te pasa con el hincha en Chile y en todos los lugares que la crítica es despiadada en la derrota y cuando se gana cambia completamente. Me parece que eso responde más a un fenómeno de redes sociales que más a un análisis más objetivo, sí, respecto a lo que pasa en el fútbol. Me parece que se da mucho en distintos lugares. Yo siento que por acá, cuando el argentino llega acá a Chile y te da un par de declaraciones, como que suele calar un poquito más en el hincha y el hincha se ilusiona. Por allá, en Argentina, respecto a la ponderación del futbolista chileno, puede que sea distinto. Pero en cuanto a la cancha como tal, al fútbol, al partido de Pizarro, yo siento que fue absolutamente correcto, distribuyendo a lo suyo, y siento que poco a poco se va soltando, como que va teniendo más personalidad, dando pases, rompiendo líneas, animándose más con la conducción, y eso es muy bueno, de eso que vaya subiendo con el paso de los partidos. Y es bueno para el fútbol chileno también que más futbolistas de nuestro fútbol sean titulares al otro lado de la cordillera. El otro día lo lamentaba un poco el hincha de Colo-Colo, inclusive el cuerpo técnico de Colo-Colo, porque entró Diego Valdés en Vélez, y fue fundamental, una jugada de lujo que tuvo en el triunfo 2-1 con Talleres donde está Bruno Bartichotto, donde está Ortegoza, jugadores chilenos. Y ayer también, otro que ha estado sonando acá, ya vamos a hablar en el segundo bloque, fue titular Williams Alarcón, no jugó bien Boca, Carlos Palacios todavía no ha debutado en esta competencia, y Estudiantes de La Plata le ganó 2-1 a Boca, y también en la primera fecha muchos comentarios de que Boca este año sí, ayer comienza la debacle para Boca porque vuelve a perder, lo hace como visitante ante Estudiantes de La Plata, pero en cada uno de los partidos, o prácticamente en todos, estamos viendo futbolistas chilenos, y eso está interesante. Totalmente, se han abierto las oportunidades para el futbolista chileno en Argentina, a propósito de lo que comentabas con Williams Alarcón, que, tiene una misión difícil porque llega Santiago Ascasíbar, que era una de las grandes figuras del fútbol argentino, justamente desde Estudiantes de La Plata, y entendiendo de que está Belmonte, Paredes, el propio Ander Herrera, así que si no está lesionado sigue siendo un gran jugador.
y hacerse un espacio en ese mediocampo es muy difícil y seguramente quizás vamos a hablar de él respecto a este interés de Colo-Colo. Qué bueno que se pueda dar esta dinámica de que semana a semana, día a día, hay partidos en Argentina con futbolistas chilenos, porque es una liga absolutamente más competitiva que la nuestra, y eso nos entrega un desarrollo general, ojalá Edson, pensando en La Roja. Sí, ahora entender el campeonato argentino es una locura, y no sé si te pasa o si tenías esa costumbre de seguirlo, que en Google, donde uno busca las competencias, ya no aparece el orden del partido argentino. Creo que descoloca mucho. Estábamos acostumbrados a ver cuándo se juega todo. Ahora estoy buscando en otras páginas para poder seguir la dinámica, la fecha y la programación, porque además se juega bien seguido también. También entraba en esta dinámica de jugar miércoles, domingo en Argentina. Sí, también me pasa. Bueno, a mí me pasa que la tecnología en general me gana, y con estas cosas como que me enredo un poco, pero es bueno esto. Ojalá que Palacios también pueda recuperar esta dolencia que lo marginó de los primeros partidos, y que despegue de una vez Boca, ¿no? Tú lo decías, muchos dicen esta es la temporada de Boca, ahora que ya están en competencias internacionales, y hay que empezar a demostrarlo en esta liga argentina, que sigue teniendo muy buenos equipos, como lo es el propio Estudiantes, que se consagró campeón en el año pasado. Ahí está lo que nos va dejando el fútbol argentino, y este tema que lo hemos venido abordando desde siempre en este programa, que tiene que ver con la modificación de la ley de sociedad anónima deportiva, esta figura que se ha ido dilatando por prácticamente una década y más, porque antes ya se habían comenzado a hacer los estudios de derecho comparado para ver cómo se modificaba esta ley, etcétera. Iba a estar en tabla el otro día, se pospuso y va a haber que esperar hasta el mes de marzo para ver cómo se vota, si efectivamente llegan estos cambios, etcétera. Ayer Pablo Milat se refería respecto a estas situaciones, a distintos puntos, donde dice que él trabaja por el presente y el futuro del fútbol chileno, y que va a trabajar hasta el último día de su cargo sobre la ley. Reiteró el respaldo de la NFP al proyecto y dejó algunas consideraciones respecto al anuncio, manifestando: estamos de acuerdo con la modernización, con que no haya multipropiedad y con que los representantes no sean dueños, recalcó. Pero hay aspectos que no se han considerado, posibles problemas en el futuro que se puede tener en la constitución de una sociedad anónima en la NFP, o ascensos y descensos. Todos esos puntos no se han analizado en profundidad. Respecto a las críticas, dice, de frenar este cambio de ley, dice: una apreciación de frustración del momento. Responde que eso es lo que genera la postura de la NFP en la gente, que tiene que ver con la frustración del momento que vive el fútbol chileno. Son distintos temas, pero no deja de ser llamativo, y cuando comienza a hablar de ascenso, descenso, de temas que no se han tocado, a mí me parece que cuando vengan las próximas reuniones, las próximas citaciones o los aspectos de la NFP, el lobby que se habla tanto, me parece que van a considerar pequeños detalles para seguir dilatando este tema, y que las modificaciones no lleguen tan pronto y esto se vaya adaptando a la medida de lo que quiere el Consejo de Presidentes. Y a mí eso me llama la atención. No me sorprende, porque ha sido así en el trayecto, pero no deja de llamar la atención, Yerko. Sí, claro, es un proceso que obviamente iba a presentar trabas en el camino. Hace poco estuve leyendo el tema de esta carta por parte de varias federaciones deportivas de Chile, que no tienen que ver con el fútbol, sino que nos referimos al voleibol, al andinismo, de que no habían sido consideradas en la discusión de esta ley, y de alguna manera se está buscando obviamente que se posponga y que de alguna manera o eventualmente este proceso se pueda frenar. Ahí uno ve un intento de lobby, la verdad que sin pudor, sin asco, y un Pablo Milat que
obviamente está muy incómodo y asustado con la materialización de esta ley de proyecto de reforma a las sociedades anónimas deportivas. Uno tiene que verlo con cierto escepticismo. Yo siento que quizás no es el escenario que uno esperaba, pero sin duda de que es un paso importante para el fútbol chileno, sobre todo en materia de fiscalización, en cuanto al rol también que tendrá la Comisión para el Mercado Financiero, y hay que ver si esto realmente tiene un efecto en la multipropiedad, Edson, que obviamente es un tema muy difícil de frenar en Chile. Sin duda. Yo no dejo de considerar algo que acabas de mencionar, pero dándole otra vuelta, esto de las federaciones. Porque aquí hay un punto no menor. Esto se llama Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. Pero finalmente lo que entendemos todos es que es la Ley de Sociedades Anónimas del fútbol. Finalmente es lo que funciona para regular el fútbol y no el resto del deporte nacional. Y hay que entender que la realidad del fútbol profesional, es muy distinto a la realidad de las federaciones, donde gran parte de los deportes en Chile, ojo con esto, que no se diga, tiene que ver con la figura, para que no se confundan, no es profesional. Y mucho de eso tiene que ver con que las federaciones, si terminan siendo deportes profesionales, muchas veces pierden los aportes estatales. Entonces buscan la figura para tener competencias oficiales, que se siga compitiendo, pero que el apellido bien escondido finalmente sea amateur para poder recibir los aportes del Estado. Entonces, cuando no se ha considerado a las federaciones en este debate, un tema que tiene que ver con la legislación del deporte chileno, a mí sí me parece una preocupación y creo que algo que hay que considerar a futuro y que también responde al escenario en el cual se mueve la política chilena y la Comisión de Deportes también. Yo estoy bien tostado con lo que se ha hecho en el Congreso, con todos los sectores políticos en ese sentido, porque finalmente cada vez que hay una polémica por un representante, cada vez que hay un problema de violencia en el estadio, aparece este tema de la ley. Cuando se encienden los focos aparecen todos a hablar, pero por la relevancia y el impacto mediático que te genera el fútbol. Pero el interés real por el deporte o por los temas de fondo nunca ha estado. De ahí yo veo una preocupación tremenda de cómo se trabaja en este país, de cómo se trabaja en este Congreso, y que finalmente cada aparición, cada opinión en torno al fútbol lo ven reflejado más en un efecto rebote, en lo que puede implicar en votos, en lo que puede implicar en trascendencia, que realmente hacia dónde deberían apuntar, que es modificar de fondo el deporte nacional. Entonces ahí yo tengo muchas consideraciones respecto a lo que pasa, sobre todo con la preocupación de cómo se administra cada una de las federaciones del deporte de este país. Vamos a ir en el segundo bloque con los favoritos del campeonato nacional, con cómo se va a desarrollar la fecha, con lo que pasa en la U, habló Paqui y habló harto, con lo que pasa en Colo-Colo. Son varios los temas que tenemos para esta jornada, pero tengo un consejo que darles y va de la mano de micasinoenvivo.com. Claro que sí, porque micasinoenvivo.com es la mejor casa de entretenimiento online de Chile, y para hoy tiene encuentros de la Europa League, porque a contar de las 17 horas de hoy jueves estará jugando el Aston Villa con el Salzburgo. El Salzburgo anota un mínimo de 2 goles, que lo ha hecho en 3 de sus últimos partidos por la Europa League. Un buen dato, anótenlo. El Lille con el Friburgo, gana el Friburgo, ya que el Lille ha perdido sus últimos 5 partidos. Oporto con el Rangers, vamos a ir por el empate. Estos equipos han empatado en 2 de sus últimos 3 enfrentamientos directos. Panathinaikos con la Roma, gana el Panathinaikos, que ha ganado sus últimos 3 partidos de local. Tan buenos los antecedentes que se entregan. Y el Real Betis con el Feyenoord. El Betis anota un mínimo de 2 goles. Con 10 luquitas podrás ganar 5.298.145 pesos. Porque en micasinoenvivo.com juega, gana y sobre todo cobra. Tener un hogar adaptado a las condiciones de mi hija es lo mejor que nos pudo